Hombre Nuevo Digital presenta Pura Vida Cultural. Pura Vida Cultural. Con Elisa González. ¿Qué tal, queridos amigos? Aquí estamos nuevamente disfrutando la pura vida cultural. Pues no tienen una idea de la sorpresa que les tengo. ¿Les gusta el vino? Sí, ¿verdad? Ya se les hizo agua a la boca. Pues muy bien, amigos, la sorpresa es que el día de hoy estoy acompañada. Es un honor y un privilegio recibir a uno de los grandes sommelier de nuestro país, que es Óscar Rangel. Él es director de Enogastronomía y pues bueno, Óscar, ¿qué tal? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Un gusto estar con ustedes. Muchísimas gracias. Y pues bueno, vamos a hacer esto muy amistoso para nuestros amigos que nos están escuchando. Cuéntanos de ti, por favor. De mí. Bueno, tengo 22 años ya en esto de ser sommelier, que no experto en vinos, pero sí sommelier y formando jóvenes de las universidades y jóvenes de los centros de consumo de alimentos y bebidas. Ya 22 años tenemos ahora. La primera ocasión que yo me encuentro con el vino fue con Juan Muñoz Ramos, nuestro gran maestro, el presidente de Sommeliers de España, que vino a visitarnos al claustro y nos dio un diplomado, posteriormente uno más, y de ahí empezamos a arrancar. Hoy estoy con Batel Club, después de haber instaurado con algunos amigos 2 asociaciones de sommeliers. Estamos con Batel Club, la asociación de chefs más importante del mundo. Es de origen francés, lógicamente. Qué importante, qué interesante es esto, amigos. Tengo que decirles que tengo el privilegio de haber conocido a Óscar por un curso que tomé con él en sábado. Ustedes saben que soy chef, pero mi experiencia en vinos es prácticamente nula. Sí, entonces el disfrute es impresionante. Óscar, te lo digo abiertamente, cuando tomé este curso contigo fueron 3 horas, pero me abrió un panorama que bien pude haberlo leído 10 años y no hubiera sido lo mismo que esas 3 horas contigo. Qué fabulosa la idea. Te agradezco muchísimo que hayas aceptado la invitación de Hombre Nuevo Digital y de Pura Vida Cultural para estar aquí con nosotros. Y si te parece bien, te podríamos hablar, o más bien es una pregunta, la separación de los vinos, no sé si sea mi percepción de tener vinos blancos, vinos rosados, pero como que hay menos información o hay menos consumo de lo que es el vino tinto. Me parece que se le da más importancia o mayor publicidad al vino tinto. ¿Es correcta mi percepción? Sí, es correcto. La gran mayoría de las personas consumen vino tinto porque siempre se ha sostenido que tiene efectos salutíferos. Cuenta con una cantidad importante de efectos salutíferos, sobre todo para las personas mayores de 30 años. Duermes fabuloso cuando te tomas un par de copitas de vino tinto. ¿Qué cosa me has dicho? No lo sabía. Amigos, ya me los imaginé a todos ustedes en eso esta noche, ¿eh? Pues bueno, te voy a hacer entonces una invitación doble y te voy a comprometer. ¿Qué te parece si el día de hoy hablamos del vino blanco y rosado y te vuelvo a invitar para que nos hables exclusivamente del vino tinto para la siguiente semana? Fabuloso. ¿Te parece perfecto? Con todo gusto, claro que sí. Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que considerar para comprar un buen vino blanco? Un buen vino blanco. Tenemos que considerar que sea un vino joven. Los vinos blancos no viven mucho tiempo. No hay que comprar vinos de más de 4 años. Y cuando estén muy pigmentados de un amarillo ámbar o un amarillo profundo, habría que tener mucho cuidado, excepto si es una uva semillón, que esta uva sí pigmenta los vinos. Pero los vinos blancos regularmente son muy claros, de un amarillo canario, de un amarillo muy tenue, por la acidez. Los vinos blancos no tienen taninos, casi no tienen taninos. Entonces son vinos que viven muy poco tiempo, contrariamente a los tintos. Y te recuerdo que un champán es un vino blanco, entonces hay que consumir todos los vinos blancos pronto. Antes de los 4 años, así es un champán. ¿Qué son los taninos? Los taninos es un ácido vegetal que tiene la vid como tal y que tienen todos los productos vegetales. El tabaco, el café, todos estos contienen taninos, que es además un conservador en el vino. El tanino nos va a permitir que el vino viva más tiempo, al igual que la acidez en equilibrio y el alcohol en el vino. Ok, pero entonces cuando tú dices no más de 4 años, es muy importante que cuando compre un vino vea la etiqueta. Así es. O sea, no es la fecha en que lo compro, sino la fecha de la etiqueta. La fecha de la etiqueta lo que te indica es la fecha en la que se cortó la uva.
Y esto es importante porque entonces aquí hay 4 factores de calidad, que es el clima, que es fundamental, lógicamente el terreno y la variedad de la uva que te vaya gustando, ¿ok? Pero, y la mano del hombre, ¿quién hace los vinos? Las bodegas que imprimen su signo de calidad, pero definitivamente el clima, por eso tienen las botellas de vino el año de la cosecha. Lo que ostentan las botellas es el año de la cosecha. Si es 2002, no te lo tomes a más allá del 2006, por ejemplo, ¿no? Ok, entonces yo siempre había pensado que estos años era cuando lo habían embotellado. No, definitivamente no. Cuando cortan la uva, porque tiene un proceso, el vino, que puede durar meses o puede durar años. En el caso de algunos muy poquitos blancos, menos del 3% de los vinos blancos envejecen y o fermentan en barrica. No es el caso de los vinos tintos, que viven mucho más tiempo en la barrica. Llegan a vivir hasta 3-4 años en la barrica. Entonces sería muy complicado. Solamente hay un vino blanco de Francia que lleva 2 fechas. La fecha en la que lo lanzan al mercado y la fecha en la que cortaron la uva. Es el único vino y es una ortodoxia de los productores, meramente. Ok, y entonces, por ejemplo, aquí, México, una persona no muy conocedora, pero que quiere comprar un buen vino, tiene que fijarse que no tenga más de 4 años, por ejemplo. ¿Algún otro tipo de cuidado? Porque yo he ido a lugares, supermercados, así como que tipo gourmet, donde están muy bien acomodados y cuidados, y otros que están francamente descuidados. ¿Debe tener algún cuidado especial de luz, exposición, posición de la botella o algo así, en lo que tenga que fijarme para consumir un buen vino blanco? En el caso de los vinos blancos no importa mucho el cómo lo acomodes. Lo que sí importa mucho es que no lo pongas en el refrigerador si no lo vas a consumir el mismo día, porque el vino tiene minerales y los minerales con el frío precipitan y entonces vas a perder algo muy importante en el equilibrio de los vinos blancos. Hay que enfriarlos en el día que te los vas a beber, ya sea en una cubitera con hielo y agua o en el refrigerador. Y algo muy importante: una vez que descorchamos una botella de vino, hay que consumirla porque mañana tenemos otro producto. Te recuerdo que el vino es un producto vivo y evoluciona. Esto es muy interesante. Yo creo que la mayoría decimos, ay, no se ha terminado, y como te venden todas estas tapas ahora con adornos y diseños tan bellos, como que dices, ay, pues lo tapo y ahí lo guardo, ¿no? Ya pasó una semana y dices, y allí sigue, pero entonces no es nada recomendable hacer esto. No, porque oxida. El vino oxida y lo que oxida es el alcohol, y el alcohol se te vuelve vinagre. Pronto, en menos de 24 horas, se te empieza a convertir en vinagre y mañana tienes aromas y sabores que no tenías de este vino que te gustó tanto. Ok, ¿y qué clasificaciones existen de los vinos blancos? Hay muchísimas clasificaciones, Hay muchísimas clasificaciones, pero te puedo hablar de vinos, de vinos por tipo, ¿ok? Blancos. Hay blancos secos, blancos semisecos, blancos semidulces y blancos dulces, así como también los vinos blancos que contienen más alcohol, que se denominan encabezados o fortificados. Lógicamente, los encabezados y fortificados son definitivamente como aperitivo porque tienen alta graduación alcohólica. Lo que hay que buscar es la uva que nos guste a nosotros. Si te gustan los vinos de mucha acidez, búscate un Sauvignon Blanc, que es ideal para los productos del mar. Si tienes carnes blancas cocinadas, que no al carbón, como pollo, ternera y demás, búscate un Chardonnay, un vino de la variedad Chardonnay, que los vas a encontrar con un poquito más de graduación alcohólica, y observar que la graduación alcohólica va de la mano con la intensidad sápida de los sabores del vino y aromáticos. Regularmente esto es. Pero, ¿qué es lo que te gusta? En México tomamos muchos vinos semidulces a dulces, pero los vinos secos son vinos que te van a agradar y te van a ayudar con la digestión, te van a invitar, porque al momento de que nosotros olemos el vino blanco, la acidez nos ofrece salivación y nos abre el apetito. Esto es muy interesante. Estoy en este momento ya salivando, amigos, ustedes disculpen. Un punto muy interesante es, en la cocina mexicana muchas veces se tiene la idea de que debe acompañarse con tequila o con cerveza, pero no sé si se ha puesto de moda. Hay personas que dicen, ay, es que se está poniendo muy de moda, muy trendy, el estar consumiendo ya, por ejemplo, no sé si estoy cometiendo una barbaridad, si estuviese preparando una torta de chorizo verde, por ejemplo, ¿puedo combinarla con algún vino? Los vinos blancos o los rosados te van fabuloso. Te van muy bien por la grasa que tiene
tu alimento, definitivamente. Y hay una cantidad importante de vinos que se acomodan muy bien con la comida mexicana. Además, te recuerdo que la comida mexicana tiende a ser picosita. Los vinos blancos tienden a ser ácidos y eso es fabuloso. Y nuestra cocina también es rica en sal, lo sabes muy bien como chef. Y entonces los vinos blancos le van de fábula. De maravilla aquí. Perfecto. Y si nosotros tuviéramos que hablar, por ejemplo, de los viñedos en México para vinos blancos, mencionaste algo que me llamó la atención hace un rato, que fue el clima. Siempre he oído hablar que de la región de California o de La Rioja, o se habla también de los buenos vinos chilenos. Últimamente he estado escuchando de vinos africanos inclusive, pero ¿hay alguna zona en especial en México? Porque sabemos que tenemos una región vitivinícola y estamos en la zona de Tequisquiapan, por ejemplo, que he tenido oportunidad de visitar viñedos, también en una ruta del vino hacia San Miguel de Allende y por supuesto en Baja California. Pero para el vino blanco en especial, ¿hay algún clima en particular o toda esta franja donde se encuentra México es propicia? México es excelente, la climatología de México es excelente para los vinos blancos. Tenemos vinos blancos en muchas partes del mundo. Ahorita la sorpresa es Chihuahua. Chihuahua está ofreciendo unos vinos blancos impresionantemente deliciosos y tintos también. Ok, pues bien amigos, si les parece, vamos a ir a un corte, acompaño a Óscar Rangel y continuamos hablando de los vinos blancos y los vinos rosados. Queridos amigos, aquí estamos de regreso. Les recuerdo que pueden contactarnos en nuestras redes en hombrenuevodigital.mx y también, hombrenuevo.mx, y nos pueden encontrar en Facebook como Hombre Nuevo Digital. Estamos también en Pura Vida Cultural. Recuerden que estamos en Facebook, en Instagram y me encuentran particularmente en lo que es Elisa González en Facebook, en una fanpage como figura pública. Tenemos un WhatsApp donde pueden ponerse en contacto con nosotros, que es el 55 36 75 60 59, y no se separen de la página de Facebook de Pura Vida Cultural. Allí les estaremos poniendo algunos tips y bueno, vamos a tratar de sacar todo el provecho a este gran sommelier que es Óscar Rangel Zúñiga, que nos hace el honor de acompañarnos, o a quien acompaño, mejor dicho, este día. Recuerdo, Óscar, haber tomado este curso que mencionaba y hablaste en un primer punto de maridaje y armonización. ¿A qué te refieres? Claro, el maridaje o armonización es ponerle el vino al alimento o el alimento al vino adecuado, buscando congruencia, componentes, afinidades. ¿Okay? Ver que un plato no sea muy intenso de sabores y aromas y buscar un vino que no sea muy intenso y muy aromático para este vino. Esto es la armonización, que el alimento en la boca y el vino en conjunto se ayuden uno a otro. Esto es la armonización. Y recuerdo que mencionabas algo de los principios del equilibrio. Sí, así es. ¿Esto qué debemos entender por ello? Esto es lo que acabo de comentarte, que tenga acidez uno y acidez el otro, que tenga grasitud el uno y grasitud el otro, pero que se conjunten y que te den lo mejor de cada uno de ellos para buscar el equilibrio. El equilibrio no es otra cosa que tener congruencia uno con el otro. Esto es para nosotros el equilibrio. Y cuando se habla de textura. Ok, la textura es lo que te acabo de mencionar, por ejemplo, la grasa del vino, la grasa del alimento, que deben de ir de la mano. Mira, te platico. Por ejemplo, ¿por qué se menciona que la carne roja y los vinos tintos para acompañarlos? Definitivamente, el vino tinto te mencionaba hace un momento que contiene taninos, algo que no contiene el vino blanco. ¿Okay? Bien, entonces la grasa de la carne te recubre el paladar y el tanino lo sientes delicioso. No es que te afecte, es que hay gente que tiene que esperar que el vino tenga el tanino más maduro porque lo pueden sentir más agresivo. El tanino, cuando no se pule, es ligeramente amargo. Y entonces aquí con la carne es fabuloso. Y otro punto del equilibrio, por ejemplo, en la armonización, son los productos del mar. ¿Okay? Cuando tenemos un producto del mar, recurrimos rápido a un cítrico. ¿Estás de acuerdo? Sí. ¿Okay? Cámbialo por un vino que tenga buena acidez. Y este es el equilibrio, esta es la armonización. Por eso los productos del mar con un vino blanco, porque la acidez y la sal se llevan muy bien por oposición, al igual que la carne, grasa, con los vinos tintos y taninos.
Y entonces, por ejemplo, en los vinos blancos tendríamos que hablar de... Mencionaste algo que me llamó la atención, que fue la graduación alcohólica. Así es. Siempre había tenido esta idea de que los vinos blancos no tienen gran contenido de alcohol. ¿Es una de mis ideas extrañas o está bien esto? Sí, depende de la uva, como te mencionaba hace un momento, ¿no? Sí. Depende mucho de la uva, pero sí hay vinos que tienen muy buena graduación alcohólica. Te comentaba de los vinos encabezados. Estos llegan a tener hasta 21 grados de alcohol cuando el punto de equilibrio en un vino en cuanto a alcohol son 13, 14 grados. ¿Okay? Pero estos son encabezados, se les agrega alcohol porque tienen mucha intensidad de aromas y sabores. Pero hay vinos blancos regulares que tienen 14, 14,5, sobre todo de la variedad que te mencionaba hace un momento, Chardonnay. ¿Y qué te va a dar este vino a cambio en la armonización o en el gusto? En la plenitud de los aromas y sabores. O sea, no puede haber mucho alcohol y pocos aromas y sabores. Siempre van de la mano con el equilibrio. Esto es el equilibrio. Alcohol, acidez y definitivamente aromas y sabores, lo que nosotros denominamos cuerpo. El cuerpo como tal. Y entonces... nos dices que debemos conservarlo a temperatura ambiente, básicamente, y enfriarlo cuando lo vamos a consumir. No, en el caso del vino blanco Sí. hay que tenerlo al menos a las 14, 12 grados de temperatura. Y los tintos, dependiendo del vino que sea. Si es un vino joven, lo podemos tomar entre los 14, 15. Ya si es un vino viejo, entre los 18, 19 grados de alcohol. Porque recordemos que el frío lo que hace es inhibir las papilas gustativas. Si enfriamos algo, lo que sea, no vamos a percibir todo lo que el producto tiene. Y entonces estamos ocultando los aromas y sabores que el enólogo le impostó a este vino. Y para nuestros amigos que no tienen mayor conocimiento, quienes no tenemos tantísimo conocimiento de esto, ¿qué es un enólogo? Un enólogo es el responsable de hacer el vino. Él es el responsable. Tenemos un ingeniero de campo que se encarga de la producción de la uva de calidad y de la mano con el enólogo ven el azúcar que tiene ya la uva en su madurez, porque no debe ser muy madura, porque si no, no tenemos acidez. Te comentaba hace un momento que la acidez es estructura de vida del vino. La acidez se pierde en el vino y el vino muere definitivamente. Los vinos tienen que ser ácidos, como todos los productos fermentados que están vivos aún. Y ese es un enólogo, la gente que se dedica a hacer el vino. La responsabilidad del enólogo es tener un vino de calidad. Y cuando hablamos ahorita que dices del gusto, del sabor o cómo se percibe algo en el paladar, tengo entendido que existen 4 gustos. Así es. ¿Cuáles son? Es el dulce que lo vas a sentir en la punta de la lengua, la acidez en los laterales, inmediatamente la sal y la astringencia al centro de la lengua. Y hay muy pocos vinos que tienen amargor, muy pocas variedades de uva que tienen amargor, y eso lo vas a sentir a la parte interior, la parte alta de la lengua. Pero sustantivamente la acidez es la que te marca la calidad del vino. Y ¿cómo consideramos? O sea, ¿podríamos decir de manera general que el vino blanco tiende a ser más dulce que el vino tinto, si pudiera decirse así? ¿O no? Porque no. Yo he probado algunos que son particularmente secos, así como que siento como que me amarra o me agarra la lengua, no sé cuál sería la frase exacta. Y Hay grandes vinos dulces, sí, blancos de calidad, grandes vinos. Estos vinos se hacen bajo 2 esquemas, ¿okay? Sobremadurando la uva, sí, que una de ellas es permitir que un hongo que se llama Botrytis cinerea lo ataque. Al atacarlo, lo que hace es perforar la piel de la uva y entonces la uva pierde agua. Nos quedamos solamente con la pulpa dulce. Por eso los vinos suelen ser vinos extraordinariamente dulces, gracias a que los ataca este hongo que se llama Botrytis cinerea, y entonces le va a dar aromas también del hongo. Y estos vinos son excesivamente caros porque hay que vendimiar uva por uva. Aquí no se vendimian racimos, justo cuando está en su estado de putrefacción la uva. Estos son grandes vinos, y los otros son parando la fermentación. Cuando para la fermentación se está transformando el azúcar en alcohol y entonces dejas algo que nosotros denominamos azúcar residual. ¿Cómo paras la fermentación? Matando las levaduras. Agregas alcohol. Y al agregar alcohol, entonces paras la fermentación. La levadura muere y nos quedamos con algo de dulzor en el vino. Esos son los 2 grandes esquemas con los que se hacen los vinos dulces. Unos con más calidad que otros.
Me parece haber escuchado, no sé si sea el término correcto, de vinos botrificados. Son los vinos botritizados. Los Botritizados, perfecto. Los de botriticidad. Sí. Y entonces, estábamos mencionando, amigos, durante el corte, algo interesante y me gustaría entrar un poquito más a detalle contigo, Óscar. Mencionamos la zona de San Miguel de Allende. Así y es. Nos dices que hay una particularidad allí con una uva. Sí, un excelente enólogo del cual no recuerdo el nombre, está haciendo un vino blanco con una uva Cabernet Sauvignon, que es específicamente la Cabernet Sauvignon para hacer vinos tintos. Yo no conozco un vino rosado de Cabernet Sauvignon. Entonces, hacer ese trabajo es muy importante para que no se te manche el vino. Lo vas a hacer solamente prensando la uva y llevándola a la vinificación, que es como se hacen los vinos blancos, pero con uvas blancas. Esta es una uva de calidad. O sea, todo el mundo esperaríamos que hiciera un gran vino de Cabernet Sauvignon, que también lo tiene. Pero Cabernet Sauvignon está haciendo vinos blancos, este enólogo, de excelente calidad. O sea, es un logro importante. Se hacen en algunas otras partes del mundo, pocos, pero no con estas uvas, no con esta variedad de uva tinta que el enólogo tiende a hacer vinos tintos con ellos, por la excelente tanicidad que tienen los vinos de Cabernet Sauvignon y por la vida que tienen estos vinos. Entonces, es algo que está haciendo mucho eco en el éxito de este vino blanco, de esta bodega de San Miguel de Allende. ¡Qué maravilla! Pues si te parece bien, vamos a ir un corte y regresando, recuerdo que nos diste un decálogo. Sí, ¿te parece bien? Sí, hablemos de él y de los vinos rosados. Claro que sí, con gusto. Sí. Pues gracias, amigos, y continuamos. Queridos amigos, estamos de regreso. ¿Qué les está pareciendo este programa? Lo estoy disfrutando tremendamente. Acompaño al sommelier Óscar Rangel Zúñiga, quien es director de Enogastronomía, que ya más tarde pues lo voy a comprometer a que nos dé sus datos porque no queremos perderle la pista, ¿verdad, amigos? Y que nos acompañe y nos guíe y nos enseñe todas estas maravillas. Y pues bueno, Óscar, recuerdo que alguna vez nos mencionaste un decálogo. Así es. Sí, hay 10 aspectos a considerar según los cánones europeos, ¿okay? Que lo respetan muchísimo. Por ejemplo, ellos recomiendan no consumir vinos dulces con productos del mar. Te va a venir una mineralidad marina al vino y vas a perder el vino definitivamente. Este es uno de los puntos muy importantes, no consumir vinos dulces con productos del mar. Luego tenemos que los grandes vinos tintos, pues definitivamente no hay que iniciar con ellos, sino terminar con ellos. Son grandes, es como los platos, ¿no? Como los platos, no empiezas con cosas ligeras y terminas con cosas, pero no, al contrario, no empiezas con cosas fuertes y terminas con cosas ligeras porque pierdes la percepción de lo demás, ¿ok? Los vinos blancos secos antes que los vinos tintos por la ligereza de los vinos blancos, ¿okay? Hay que iniciar primero con los blancos y luego seguir con los tintos y adecuar el menú bajo este esquema. Entonces, el otro son los vinos más ligeros antes que los vinos intensos. Y aquí te recomendamos, si son vinos tintos, los más ligeros son de uvas como Merlot. Te recuerdo que acabamos de hablar de la Cabernet Sauvignon, que es más tánica. Regularmente los vinos de Tanat, de Malbec, de Cabernet Sauvignon, al final. Esos hay que consumirlos al final. Y los vinos fríos antes de los vinos que no lo estén. ¿Okay? Los vinos fríos hay que beberlos primero y después los vinos que no se sirven a temperatura fresca. ¿Okay? Los vinos también se tienen que servir en graduación alcohólica. Si tienes un vino de 12, 12.5 y tienes un vino de 13.5, 14, los vinos que tienen más graduación alcohólica los vas a dejar para posterior. Para el final. Entonces, empezamos con unos vinos más suaves. Estoy recordando una serie de comidas maridajes que fui con el Grupo Tesoros. Así es. Y que se reúnen tanto en el estado de Puebla como Morelos y Guerrero. Y algo muy interesante fue precisamente eso. O sea, que a mí me llamaba la atención porque generalmente cuando va uno a alguna casa o algún lugar, restaurante que te dicen, ¿quiere algún vino? Les recomiendo algún vino. Es como que te dan uno para toda la comida y te la pasas con el mismo vino y de repente dices, no, es que ya comí o algo y voy tomando vinos distintos, inclusive con el postre, y resulta una experiencia verdaderamente satisfactoria. Claro, es fabuloso esto. Esto definitivamente es otro punto del que te quería hablar, que un menú
difícilmente puede aceptarte un solo vino, a menos que este sea champán. ¿Por qué? Porque el champán tiene una cualidad. La burbuja te limpia el paladar y te permite que disfrutes el siguiente alimento. El champán es el único vino que se puede recomendar para un menú de 5, 6, 7 tiempos. El otro punto que te quiero platicar es que hay que tomar agua. ¿Okay? Acostumbran los europeos, algunos, a ponerle una especie de nieve de limón con algo de alcohol, pero definitivamente el frío, lo que te platicaba, te inhibe permitir después aceptar un alimento o un vino con todas esas características que el enólogo buscó para ti, para tu consumo. En el caso del penúltimo, bueno, si tienes un solo vino para tu menú, trata de que este no se imponga en el menú, porque puede ser el caso, ¿no? Que tengas un gran vino, tienes un gran vino y quieres disfrutarlo y quieres, ¿por qué no presumirlo? Porque es un gran vino, de estos que hay pocos en el mundo. Bueno, entonces constituye un menú que pueda ir lo más posible con este solo vino. Y después los vinos son productos vivos, te estaba comentando, entonces viven y mueren, pero antes de estar plenos también son vinos altamente astringentes y altamente ácidos, sobre todo los tintos, los grandes tintos. Entonces hay que beberlos en su momento, después de los 6 años que se envasaron, ¿okay? Y antes de que mueran. Un gran vino te va a vivir 15, 20, 30, 50 años. Tienes que analizar la ficha técnica de cada vino para saber cuánto te va a vivir y beber el vino cuando ya es potable, después de 6 o 7, 8 años, un gran tinto. Esto sería en el caso de los tintos, porque nos habías dicho, y les recuerdo, amigos, que los blancos hay que beberlos pues no más de 4 años de la fecha que viene en la etiqueta. Así es. Sí, y tengo una duda, yo creo que gran parte de nuestros amigos de la audiencia, no me dejarán mentir, deben tener la misma duda, es ¿cómo se hacen los vinos rosados? Ok, bien, rápidamente te comento que los vinos blancos se hacen solo con jugo de uva, no participa la piel, no participa ningún elemento de la uva, así se hacen los vinos blancos, fermentando el jugo de la uva. En el caso de los tintos hay que poner la piel de la uva tinta y o tintorera, que es la que tiene color en la pulpa, es la que nos va a dar todo el pigmento, todo el color y además nos va a aportar el famosísimo tanino que hemos platicado mucho esta noche. ¿Okay? Los vinos tintos. Bien, lo dejo alrededor de 20, 25 días en una fermentación que se denomina con maceración. Las pieles están aportándole aromas, sabores y sobre todo color. Así se hace un tinto. ¿Cómo hago un rosado? Bien, saco el vino antes de que tome mucho color, muchos taninos, que tenga todavía la frescura de la fruta que le está dando estos aromas denominados primarios, a lo que sabe, a lo que huele una uva. Saco el vino antes de que se pigmente. Así se hace un vino rosado y esta técnica se denomina en español técnica de sangrado. Porque podemos tener un vino que se ha constituido mezclando un tinto con un blanco. Afortunadamente ya casi no hay. Era lo que te iba a preguntar. Yo siempre había tenido la idea de que el vino rosado lo hacían mezclando el blanco con el tinto. No, definitivamente. El único vino que recurre a esta técnica es el champán, porque si no saldrían de colores muy diversos de la misma bodega o del mismo año. Entonces ahí sí, vino tinto de calidad para un champán rosado, una onza y media de vino tinto para poder hacer un vino espumoso, un champán rosado. Muy bien, y entonces, ¿en qué nos recomiendas el vino rosado? Antes de responderme esto, me vino a la mente, Oscar, hace muchos años, como 15 aproximadamente, tuve la oportunidad de estar viviendo en Canadá e hice un tour a las cataratas del Niágara y allí nos llevaron a unos viñedos y era invierno, entonces era maravilloso porque hacen un vino muy dulce y blanco que se llama ice wine. Y fue una experiencia maravillosa porque nos explicaban que la uva tiene que estar prácticamente congelada por fuera, pero no por dentro para poder presionarla. Este vino, ¿como para qué se recomienda? Porque hace rato que dijiste que hay vinos que son así específicos y carísimos, pues es porque yo compré una botellita que es como para una sola persona y me costó alrededor de $14 o $15, uno solo, ¿no? Y solo para mí, amigos, no le di a nadie.
Sí, tengo que confesar. Sí, pero entonces, esta clasificación de vino no entraría, por ejemplo, en el blanco, o es como vino espumoso, o cómo entraría específicamente. Definitivamente es un vino blanco. Se generan los primeros en Suiza y Alemania, que es donde hace mucho frío, pero la uva maduró. La uva maduró y tiene que estar madura porque es la pulpa la que vamos a llevar a la fermentación. El agua de la uva se desprecia porque congela y es el hielo que se retira, por eso se llaman vinos de hielo. Y es fabuloso para tenerlo como un vino de postre por el dulzor que tiene, que es impresionante. Y sí es caro porque se utilizan muchas uvas y vendimiadas a mano, y el prensado, que como bien lo mencionaste, que la gran mayoría de los productores son artesanos y lo hacen uva por uva, quitarle el hielo. Ya hay equipo para hacer todo esto, pero los grandes vinos se empezaron a hacer así, despreciando el hielo, que es el agua de la uva, y llevando a la fermentación la pulpa, que es extremadamente dulce. Es una maravilla este vino, el Eiswein. Sí, me encanta, pero cuando dices de postre, ¿es tomarlo como si fuera el postre o acompañar un postre? Porque es verdaderamente dulce. ¿Lo acompañas con un postre o es solo? Regularmente beberlo en lugar del postre. Ah, en lugar del postre, sí, porque y mira que yo soy pero súper amante del azúcar. No debería, pero lo soy. ¿Y qué es lo que ocurre? Que yo decía, ¿qué le puedo poner? Y cuando lo tomé solo porque decía, no sé qué estoy haciendo, pero lo estoy verdaderamente disfrutando. Creo que es lo más importante del vino, ¿no? O sea, sí aprender. O sea, yo soy tu súper fan, te sigo y te leo. Y por supuesto, amigos, en un ratito les vamos a dar los datos para que busquen a Óscar y no se pierdan esta gran oportunidad. Sin embargo, sí lo hice más por cuestión de feeling que por otra cosa, el tomármelo solo, no por conocimiento hace tantos años de saber que podía o no mezclarlo. Pero entonces recomiendas que si es muy, muy dulce, como este caso, mejor solo. Sí, se recomienda solo porque puedes alterar al vino en el momento de ponerle alguno de los ingredientes. Son complicados esas armonizaciones, porque es muy dulce y, como bien dices, dulce con dulce, tendríamos que buscar alguna acidez en el componente del postre, como puede ser alguna salsa de algún fruto de buena acidez, pero no hay como disfrutarlo solo. Y lo que acabas de mencionar es bien importante, porque este vino es tan dulce que no se hace en botellas grandes. No. Primero, por la cantidad de uvas que se requiere, y la otra es para que te lo tomes lo más fresco posible, o sea, recién abierto, que es una maravilla este vino, porque además a muchísima gente le gusta y es un vino muy exclusivo. Es un vino muy exclusivo por la cantidad que se produce tan escasa. ¿Es exclusivo de la región de Niagara Falls, allá en Canadá, o es también europeo? No, te comentaba que lo hacen la primera ocasión en Alemania. Alemania, sí. Y Suiza. Ahí existe el Eiswein de determinados años. Quiero decirte que en estas geografías no hay todos los años, porque tiene que llegar el frío de forma natural. Congelarse la uva de forma natural, no se congelan uvas. Se congela de forma natural, y hay años que no existe el Eiswein en Europa. Eso es pues preocupante si no existe. Entonces, ¿qué ocurre? Sí, ya me quedé pensando, a ver, yo quiero conseguir uno. ¿Qué ocurre? ¿Cuánto tiempo podríamos guardarlo, por ejemplo? Porque yo lo he comprado ya últimamente en línea, no he tenido oportunidad de regresar a Canadá, pero cuando alguien dice, voy a ir a Canadá o algo, te encargo uno, ¿sí? O que alguien va a Europa, pero al igual que los blancos, que no pasen de 4 años, o por sus características puede guardarse más tiempo. Al igual que los vinos botritizados que mencionabas, son vinos que pueden vivir 15, 20 años sin mayor problema por la concentración que tiene y la muy buena acidez que tienen. Son de los raros casos que te decía que son vinos que pueden vivir muchísimo tiempo. Y pues, amigos, estoy toda feliz y contenta acá. Y respecto a los vinos rosados, ¿qué recomendaciones nos darías para su maridaje o armonización? Van de maravilla con la cocina oriental, lo acidulado de la cocina oriental. Le va de maravilla a los vinos rosados, que intentan ser potentes y tener algo de tánico, pero también tienen buena acidez. Entonces, y el dulzor todavía del azúcar que no se logró transformar en alcohol. La gran mayoría de los vinos rosados van de fábula con la cocina oriental. Sí, estoy recordando también, y creo que fue una buena conclusión a la que llegué, que se puede maridar también con chiles en nogada.
Los chiles en nogada son una amarilla porque acepta una cantidad importante de vinos rosados, algunos tintos de una uva muy pigmentada y muy tánica como es la Nebbiolo. Acepta muy bien los chiles en nogada y los vinos semidulces. O sea, es extraordinario ese plato mexicano. ¿Por qué? Por la diversidad de ingredientes que tiene, la versatilidad de los sabores, texturas y demás con los vinos. O sea, depende ahora sí que de quién los haga, cómo los hagan, porque te recuerdo que hay calientes, fríos, capeados y sin capear. Entonces hay una versatilidad impresionante también en cuanto a los vinos y variedades de uva que puede aceptar. Sí. Acabo de estar hace pues ya un par de semanas en una apertura, una inauguración en Puebla del mole de caderas. Pues sí había bebidas, había sobre todo cervezas y algo así, pero si tuviéramos que elegir algún vino, ¿podría ser blanco o rosado o tendría que ser un tinto para este mole de caderas que es grasoso, pero es con una grasitud deliciosa? Por las características estas que mencionas de la grasa, definitivamente un tinto no muy tánico, porque es una comida muy caliente, si no mal recuerdo. Es una comida muy caliente, entonces hay que poner un tinto de una variedad tempranillo, merlot o syrah tal vez, que te va a dar una cantidad importante de fruta y te va a respetar la característica organoléptica, todos los aromas que tiene el alimento y te va a ayudar con el tema de la grasa. Y los taninos van a ser fabulosos. Pues muy bien, si te parece bien, vamos a tener un pequeño corte y regresando, Óscar, me gustaría que habláramos de los ingredientes de afinidad, pero también los ingredientes de conflicto con los vinos blancos y si hay esto mismo con los vinos rosados y que nos expliques qué es esta palabra de organoléptico. Claro que sí, con gusto. Muchísimas gracias, regresamos, amigos. Amigos, ya estamos de vuelta. Recuerden que estamos hablando de vinos deliciosos. Acompaño al sommelier Óscar Rangel y en este último bloque, pues quisiera hablar contigo, Óscar, de lo que se conoce o la palabra que utilizaste de organoléptico. ¿Qué es esto? Organoléptico es todo lo que te va a regalar el producto alimenticio, entre ellos los líquidos, que toda esta relación que tiene de aromas y sabores, a esto lo denominamos nosotros carácter organoléptico. Todo lo que tiene, todo lo que te va a dar. Y hay que respetar uno y respetar a otro. Es básico para la armonización, que no obstruya uno al otro. Respetamos el carácter organoléptico del alimento y respetamos el carácter organoléptico del vino. Por ejemplo, hablabas hace un momento de que había destilados y había cervezas. Hay cervezas muy fuertes y hay destilados muy fuertes que definitivamente no tienen sentido de armonización con los alimentos que estamos consumiendo. Muchos de ellos, por supuesto que sí. Esto es muy interesante. De hecho, ahorita que dices que no tienen armonización, pues recuerdo hace no mucho haber platicado con alguna persona que me dijo que tenía un ron puertorriqueño que tenía casi 75 grados de alcohol. Y yo dije, oye, esto me suena casi a alcohol del 86. O sea, ¿qué puedes comer con un ron que tenga ese nivel de alcohol? O sea, es extremadamente alto, ¿no? ¿O es mi imaginación? No, sí, es muy alto. Aunque los rusos y los polacos beben su vodka más o menos a esa graduación, un poquito más alto todavía. ¿Todavía? Okay, sí. Pero definitivamente allá se entiende, se podría comprender por el frío que hay en algunas geografías. Pero Puerto Rico. En el Caribe definitivamente no. Es lograr alcoholes en exceso, que se logran alcoholes, depende de la destilación, pero entonces los comercializan diluyéndolos con agua. Un aspecto, otra vez regresando al aspecto organoléptico, un ron, después de los 70 ya empiezas a perder su origen, que es la caña o la melaza. Lo empiezas a perder. Regularmente los destilados a los 70 grados máximo te respeta todos los aromas, tanto de la uva, de la caña, de la pera, de la manzana, de lo que estén hechos. Después de ahí ya empiezas a tener alcoholes meramente fuera del control de los primarios que le dieron origen. Y fuera del control de la persona que también lo consume también, ¿no? También. Ya lo dice, lo perdimos. Ok, pues amigos, si les parece bien y vayan tomando alguna nota, tenemos lo que son o qué debemos entender por ingredientes de afinidad e ingredientes de conflicto. Ok, ingredientes de afinidad, lo que se lleva bien con la bebida versus el alimento.
Esto es la afinidad. El contraste es algo que definitivamente puede o no puede, pero que en algunos casos se llevan bien. Por ejemplo, hablamos del chile en nogada, ¿no? El chile en nogada tiene una cantidad importante de ingredientes, pero todos tienen sinfonía. Todos tienen sinfonía, solamente el alimento. Algo que regularmente consumimos, ¿ok? El melón no se parece en nada al jamón serrano y lo comemos juntos y es una maravilla. Delicioso. Esto es afinidad, ¿ok? Eso es afinidad. Un paté, por ejemplo, un paté y un vino dulce. Esto es contraste. Tampoco se parecen a nada, pero en boca tienen afinidad los dos. Pudiera ser un contraste, pero definitivamente en boca se llevan de maravilla. Ahora, la afinidad, bueno, pues hay que buscar qué tiene el vino para saber qué alimento incluimos. Por ejemplo, un Cabernet Sauvignon lo vamos a encontrar con mucha frambuesa, ¿ok? Con mucha frambuesa. Un tempranillo con mucha cereza. Tienes un tempranillo tinto y dices como, ¿qué cocino para llevarme este vino? Bueno, pues si sabes que tiene cereza, si huele a cereza y sabe a cereza y tiene la acidez de la cereza, pues cocina con una salsa de cereza o ponle a tu carne un licor de cereza, o es igual que el caso de la frambuesa en el Cabernet Sauvignon. O sea, hay que buscarle a forma de que se encuentren los dos elementos desde antes que lo tengas en boca. Y esto es muy común y tu público lo sabe, que cocinando con el mismo vino logras excelentes resultados. Esto es, para mi punto de vista, afinidad. Buscar, si hay vegetales, herbales, pues busca un vino que tenga estas características en el caso de los blancos, ¿okay? Cocinar con vinos blancos es muy complicado, pero cocinar con vinos tintos se presta muchísimo para muchísimas cosas. Lo que mejor recuerdo para el vino blanco, cocinar con el vino blanco, las setas, toda la cantidad de hongos, la gran mayoría de la cantidad de hongos se cocinan muy bien con vino blanco. Las aves, no muy oscuras se cocinan muy bien con el vino blanco. Y la paella, ¿okay? Ponerle vino blanco a la paella es una maravilla. Los aromas y los sabores se exaltan fabulosamente siempre y cuando lleve una cantidad importante de mariscos. Muy bien. Y entonces, recuerdo haber estudiado contigo una lista, iniciamos con el Sauvignon Blanc, y tenían los ingredientes de afinidad y los dividías entre mar, carnes y aves, hierbas y especias, salsas, quesos y frutos secos y frutas y verduras. En esta lista, si nosotros decimos, por ejemplo, del mar, tenemos anchoas, jaibas, sushi, ostiones, entre algunas otras. Y voy a mencionarles, amigos, rápidamente les estaremos poniendo algunas ideas generales. De todas maneras, tienen que seguirle la pista a Oscar, ¿sí? Carnes y aves, por ejemplo, hablabas específicamente del pollo para el Sauvignon Blanc, de hierbas y especias, la pimienta negra, alcaparras. Esto me llamó mucho la atención porque la alcaparra es extremadamente salada. Así es. Sí, y entonces las anchoas también. Las anchoas. Pero te mencioné hace un momento que el vino blanco es un producto de buena acidez. De buena acidez, y la sal y la acidez funciona muy bien en el gusto por oposición. Pero también vas a encontrar el cilantro, que es muy aromático, ¿ok? Cocinar con cilantro y Sauvignon Blanc, o acompañar productos que lleven cilantro con Sauvignon Blanc, es una maravilla. Garantizado. Y si tuviera, por ejemplo, que hacer una mezcla y que dices carnes y aves con hierbas y especias, un pollo al cilantro quedaría perfecto, sí, con un Sauvignon Blanc. O mariscos con cilantro, ¿eh? Marisco con cilantro es una maravilla, de verdad, ¿eh? Y si quisiera hacer un pesto, saliéndome del tradicional con albahaca, hacerlo con cilantro, inclusive acompañarlo como entrada en algunos canapés, también sería excelente para el Sauvignon Blanc. Así es, sí. Ok, aquí, amigos, si se fijan, ya estamos haciendo combinaciones. En las salsas tenemos cítricos, vinagretas ligeras y yogurt. No sé, había pensado en el jocoque, por ejemplo, que a mí me encanta. También. Hay una receta tipo árabe, más bien libanesa, que tiene un pan árabe que le llaman, y se le pone jocoque con aceite de olivo y un poco de cebolla y jalapeños. Así lo probé en Pachuca. Pero jamás se me había ocurrido. ¿Tú recomendarías con este tipo de mezcla? Y tenía jamón de pavo, por ejemplo. ¿Recomendarías un Sauvignon Blanc en este caso? El jocoque es altamente ácido. Y fíjate cómo estás hablando ya de contraste. Y le vas a poner aceite de oliva. Siendo un buen aceite de oliva, te va a ir de maravilla porque te va a bajar la acidez del alimento y te vas a encontrar con la acidez del vino, porque ácido y ácido te va definitivamente a generar
un disgusto en el gusto, ¿no? En boca. Entonces, el aceite de oliva te va a ayudar muchísimo por lo que te platicaba de la grasitud en boca. Ok, eso está excelente, amigos. Espero que estén tomando notas todos. Y después vienen los quesos y frutos secos, y hablabas de los quesos ahumados, el de cabra fresco, el parmesano, que es mi favorito definitivamente, pero mencionabas también las pasas. Sí, las uvas pacificadas te van muy bien con los vinos blancos. Por lo mismo, tenemos dulce y tenemos acidez. Te mencionaba hace rato que si tienes algo dulce, genérale algo de acidez para encontrar armonización. Y también tengo, por ejemplo, el queso de cabra, que es maravilloso. Si pones salmón ahumado con queso de cabra, levantas textura y los vinos de Sauvignon Blanc te van a ir de maravilla. Así de sencillo. Amigos, les juro que estoy salivando tremendamente y ahorita sí de quiero ir a comer. Sí, esto ya se me antojó todo. Y en frutas y verduras hablas de alcachofas, espárragos, pepinos, berenjenas, tomate fresco, ejotes, aceitunas y bueno, limón o un pimiento morrón crudo, por ejemplo. ¿Cómo puedes, esto me causaba un poco de ruido, cómo puedes mezclar un pimiento morrón con un Sauvignon Blanc? Porque el Sauvignon Blanc es altamente vegetal. ¿Okay? Es altamente vegetal, pero también es frutal. ¿Okay? Es frutal. Tenemos en un Sauvignon Blanc tenemos limón, muchísimo limón. También tenemos una cantidad importante de vegetales y también podemos tener tonos ahumados en el vino de Sauvignon Blanc de algunas regiones. Por eso los quesos ahumados y por eso esta gran cantidad de verduras que te van a ir bien. Cocina las verduras a la plancha y disfrútalas con un Sauvignon Blanc. Es una verdadera maravilla. Lo que te decía, no ponerle tanto limón a nuestra comida, que todos la disfrutamos, pero acompáñala con un vino de buena acidez como es un Sauvignon Blanc. Perfecto, que ya se me antojó todo, Oscar. ¿Ves lo que provocas? Sí, entonces, ingredientes en conflicto, porque hablábamos de productos del mar, pero también hay productos del mar que entran en conflicto con el Sauvignon Blanc. Por ejemplo, la langosta o los camarones gigantes. ¿Esto por qué es? Porque un camarón gigante, al igual que una langosta grande, tiene una intensidad de sabores que te van a opacar al vino. El vino de Sauvignon Blanc no lleva barrica, porque entonces pierdes todo esto que te platicaba de los vegetales, de las acidez de los cítricos y demás. Lo pierde en la barrica para ganar otras cosas que definitivamente no te van a llevar a una buena armonización. Entonces, un camarón gigante es muy intenso en sabor, al igual que una langosta o una carne roja con grasa. Entonces, pierdes el vino definitivamente ahí. Sí. Y bueno, amigos, antes de irnos, por ejemplo, hablamos de ingredientes en conflicto con el Sauvignon Blanc, como canela, clavo, la mantequilla, la crema, la soya, quesos como el Roquefort o el suizo y algunas frutas o verduras como el camote o calabaza, por lo mismo que nos mencionas de la grasitud y la textura. Aquí hay algo interesante, amigos, ya lo comprometí al principio del programa, Oscar, a que nos acompañe, así que vamos a continuar con este tema de los vinos. Se mezcló un poco de los vinos tintos, entonces vamos a seguir hablando y haciendo hincapié con ello. Pero antes de irnos, el día de hoy, Oscar, me gustaría, ¿dónde te encontramos y si estás dando cursos o talleres, por favor? Claro que sí, en Enogastronomía, nuestra institución de capacitación se llama Enogastronomía. Estamos trabajando de la mano con Batel Club. Te comentaba, la asociación de chefs más importantes del mundo. Justamente en la escuela del idioma francés de la Embajada de Francia, que es el IFAL, ahí tenemos los sábados un diplomado de 9 de la mañana a 1 de la tarde y los lunes de 5 de la tarde a 9 de la noche. Y estamos ya por iniciar en Club de Banqueros, los lunes de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Okay. Esto es en Ciudad de México. En Ciudad de México. Amigos que están escuchándonos afuera de la Ciudad de México, por favor, vengan. Pueden ser los sábados o pueden ser los lunes. ¿Algún teléfono donde te podamos localizar? ¿Una página de internet? Ahora te lo doy, pero también estamos por abrir por el 19-20 de noviembre en Nezahualcóyotl. Nos pidieron un curso de café que estamos haciéndolo ya muy completo de la mano con Alejandra, que es una administradora fabulosa. Entonces, no solo vamos a dar el curso de café, vamos a dar administración para los nuevos emprendedores de cafetería en Ciudad de Nezahualcóyotl. Y créeme que estamos muy solicitados ahí con este tema. Tenemos cursos de jamón serrano, de aceite de oliva. Tenemos, mi teléfono es el 32 65
4826. Este es un celular que Así inicia es. con 55 amigos. Así es. Y tenemos enogastronomia.com.mx y el de su servidor es rangelsom con m@gmail.com. Perfecto, lo estaremos compartiendo. Repito, amigos, el teléfono es un celular 55 32 65 48 26 y enogastronomia.com.mx. Allí pueden localizar a Oscar. Pues ha sido un verdadero placer. Me encanta que te voy a ver la próxima semana. Por favor. Sí, pues amigos, muchísimas gracias. Sigamos disfrutando. Les recuerdo que soy su amiga Elisa González y soy Pura Vida Cultural. Hombre Nuevo Digital presentó Pura Vida Cultural con Elisa González. Nos escuchamos la próxima semana. Hombre Nuevo Digital. Transmite en vivo Desde la Ciudad de México para todo el mundo. Radio Digital. Y formación humana las 24 horas del día. Hombre Nuevo Digital.